El poder de las palabras. Bienvenidos de nuevo, queridos escucha lectores y queridas escucha lectoras. Espero que estén cómodos porque hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las relaciones humanas y el poder de la comunicación en la sonata a Kreutzer. Vamos a empezar con algo que me llamó mucho la atención: el marco narrativo del viaje en tren. ¿Saben? Tolstoy no eligió este escenario por casualidad. El tren, ese espacio cerrado y en movimiento, se convierte en el escenario perfecto para una confesión. Es como si el propio vaivén del tren nos meciera hacia los rincones más oscuros del alma humana. Imaginen la escena: un grupo de pasajeros que no se conocen, encerrados en un compartimento, obligados a compartir un espacio íntimo durante horas. ¿No les parece el caldo de cultivo perfecto para que surjan conversaciones profundas? Es fascinante cómo Tolstoy utiliza este ambiente para crear una atmósfera de confidencialidad, casi de confesionario. La conversación entre los pasajeros actúa como una antesala perfecta para el monólogo principal. Es como si Tolstoy no se estuviera preparando, calentando motores para la explosión emocional que está por venir. Nos va introduciendo poco a poco en temas como el amor, el matrimonio, la fidelidad, temas que luego serán el núcleo del relato de Postnichev. Perdonen, voy a tomar un sorbo de café. Este cafecito rico. Ya está, continuemos. Lo interesante es cómo la lectura se convierte en una forma de confesión. Postnichev no está simplemente contando una historia. Está desahogándose, liberándose de un peso que ha llevado durante años. Y nosotros, los lectores y las lectoras, nos convertimos en sus confidentes involuntarios. ¿No les ha pasado alguna vez que alguien les cuenta algo tan íntimo que no saben cómo reaccionar? El espacio cerrado del tren se convierte en un símbolo poderoso. Por un lado, representa la mente torturada de Postnichev, encerrado en sus propios pensamientos y obsesiones. Por otro, es un microcosmos de la sociedad, donde las convenciones y las apariencias chocan con los deseos y las pasiones ocultas. Ahora hablemos del narrador. Postnichev es un personaje fascinante y perturbador a partes iguales. ¿Quién es este hombre que habla? A medida que avanza su relato, nos damos cuenta de que estamos ante un hombre atormentado, lleno de contradicciones y conflictos internos. Su mirada sobre el matrimonio, las mujeres y el deseo es cuanto menos polémica. Postnichev ve el matrimonio como una institución corrupta basada en la mentira y la hipocresía. Para él, el deseo sexual es algo sucio, animal, que degrada al ser humano. Su visión de las mujeres oscila entre la idealización y el desprecio más profundo. Lo fascinante es cómo Tolstoy nos hace cuestionar constantemente nuestra posición como lectores. ¿Estamos escuchando a Postnichev o lo estamos juzgando? ¿Nos identificamos con algunas de sus ideas o las rechazamos de plano? Es como si el autor nos pusiera frente a un espejo incómodo, obligándonos a examinar nuestras propias ideas sobre el amor, el sexo y las relaciones. Disculpen, estoy ubicado mal. Voy a acomodarme un poco en la silla. Así está mejor. Pasemos ahora a uno de los temas centrales de la obra: el matrimonio y la sexualidad. Tolstoy, a través de Postnichev, lanza una crítica feroz al matrimonio burgués y a la hipocresía sexual de su época. Es importante recordar que estamos hablando de la Rusia de finales del siglo XIX, una sociedad profundamente conservadora y patriarcal. El discurso de Tolstoy, canalizado a través de su personaje, es demoledor. Presenta el matrimonio como una trampa, una institución que corrompe el amor puro y lo convierte en una transacción comercial y carnal. Para Postnichev, el matrimonio no es más que una forma socialmente aceptada de prostitución. La visión del sexo que nos presenta es igualmente perturbadora. Lejos de ser una expresión de amor o intimidad, el sexo se convierte en una fuente de culpa, vergüenza y degradación. Postnichev describe las relaciones sexuales con su esposa como algo animal, casi violento. Es como si el acto físico del amor fuera una batalla constante entre el deseo y la repulsión. Esta lucha interna entre el cuerpo y el alma
entre el deseo físico y el ideal de pureza es un tema recurrente en la obra de Tolstoy. En la sonata Kreutzer lleva esta idea al extremo, presentándonos un personaje que ve en la castidad absoluta la única forma de redención. Es fascinante cómo Tolstoy logra que, a través de las palabras de Posnichev, nos cuestionemos nuestras propias actitudes hacia el sexo y el amor. ¿Cuánto de lo que consideramos normal en las relaciones de pareja es realmente sano? ¿Hasta qué punto nuestras ideas sobre el amor y el sexo están condicionadas por la sociedad en la que vivimos? Continuemos con otro aspecto crucial de la obra: las relaciones de poder dentro del matrimonio. La visión que Posnichev nos ofrece sobre el papel de la mujer en el matrimonio es cuanto menos controversial. Para él, el matrimonio es una lucha constante por el poder, donde uno de los dos debe dominar al otro. Es interesante analizar cómo se construyen estas dinámicas de control, dominación y posesión en el relato. Posnichev describe su matrimonio como una batalla constante, donde los momentos de paz son solo treguas temporales antes del siguiente conflicto. Ve a su esposa alternativamente como un objeto de deseo y como una amenaza a su autonomía y su ego masculino. Lo que resulta particularmente inquietante es la ausencia casi total de una voz femenina en la narración. Todo lo que sabemos sobre la esposa de Posnichev nos llega filtrado a través de su perspectiva distorsionada. Es como si Tolstoy nos estuviera mostrando de manera muy sutil cómo el patriarcado silencia y anula la voz de las mujeres. Ahora bien, no podemos hablar de la sonata Kreutzer sin abordar el tema de los celos. Los celos de Posnichev son el motor que impulsa gran parte de la acción en la novela. Es fascinante observar cómo se construyen estos celos en el relato, cómo van creciendo y alimentándose de las inseguridades y paranoia del protagonista. Posnichev nos presenta sus celos como algo racional, justificado por las circunstancias. Sin embargo, a medida que avanza su narración, nos damos cuenta de que estamos ante una mente profundamente perturbada. Su percepción de la realidad está completamente alterada por sus celos, hasta el punto de ver traición y engaño en los gestos más inocentes. La gran pregunta que Tolstoy nos plantea es: ¿son estos celos justificados o son completamente patológicos? ¿Hasta qué punto los celos de Posnichev son un reflejo de sus propias inseguridades y prejuicios, más que una reacción a acciones reales de su esposa? Disculpen, voy a tomar otro sorbo de café. Qué rico es el café, no hay nada que hacerle. ¿Y cuántas tazas ya me tomo? El tema de los celos siempre me deja la garganta seca. Pasemos ahora a uno de los elementos más fascinantes de la obra: el uso de la música como símbolo. La sonata Kreutzer de Beethoven juega un papel crucial en la narración. Y no es casualidad que Tolstoy eligiera esta pieza en particular. La música en la novela representa muchas cosas. Es provocación, es erotismo, es una forma de sensibilidad que va más allá de las palabras. Para Posnichev, la música se convierte en una amenaza, en algo que despierta emociones y deseos que él considera peligrosos e inmorales. Es fascinante cómo Tolstoy utiliza la música para explorar temas como la pasión, los celos y la pérdida de control. La sonata se convierte en un catalizador que precipita los eventos trágicos de la novela. Es como si la música liberara algo primitivo y peligroso en los personajes, algo que las convenciones sociales normalmente mantienen bajo control. El contraste entre el ruido, los pensamientos caóticos de Posnichev, la armonía, la música, y la ruptura final, el crimen, crean una tensión narrativa increíble. Es como si la propia estructura de la novela siguiera los movimientos de una pieza musical, con sus crescendos y sus momentos de calma antes de la tormenta final. Y hablando de tormenta final, no podemos evitar abordar la escena del crimen. La forma en que Tolstoy narra el asesinato es magistral. No nos da todos los detalles, sino que juega con lo dicho y lo no dicho, dejando que nuestra imaginación llene los espacios en blanco. Lo más perturbador es cómo Posnichev narra el crimen, cómo lo justifica. Para él, el asesinato de su esposa es casi un acto de justicia, la conclusión lógica e inevitable de su matrimonio fallido.
Es escalofriante como describe el acto con una mezcla de distanciamiento emocional y rabia contenida. Pero lo realmente interesante es lo que pasa después del crimen. Tolstoy no nos da un final limpio y cerrado. Nos deja con un Posnichev atormentado, buscando redención o al menos comprensión a través de su confesión. Esto nos lleva a otro aspecto fascinante de la obra, el tema de la confesión, la redención y el juicio. Todo el relato de Posnichev puede verse como una forma de confesión, un intento de expiar su culpa a través de las palabras. Pero la gran pregunta que Tolstoy nos plantea ¿es Posnichev culpable o víctima? ¿Es un asesino a sangre fría o un hombre atrapado en un sistema social enfermo? La genialidad de Tolstoy radica en que no nos da una respuesta clara. Nos deja a nosotros, los lectores, la tarea de juzgar. Y aquí es donde entra en juego nuestro papel como oyentes de esta historia. Tolstoy nos coloca en la posición de jueces. A medida que escuchamos el relato de Posnichev, no podemos evitar formar nuestra propia opinión, nuestro propio veredicto. Es como si el autor nos estuviera diciendo, aquí tienen toda la evidencia. Ahora juzguen ustedes mismos. Ahora, me gustaría que nos detuviéramos un momento a analizar el estilo y la técnica narrativa de Tolstoy en esta obra. La estructura del cuento es fascinante. Tolstoy utiliza la técnica del relato dentro del relato, creando capas de narración que nos van adentrando cada vez más en la mente perturbadora de Posnichev. El uso del monólogo es magistral. Prácticamente toda la historia nos llega a través de la voz de Posnichev, lo que nos sumerge completamente en su perspectiva. Esto crea una sensación de intimidad y urgencia, como si estuviéramos escuchando una confesión en tiempo real. Los tiempos narrativos también juegan un papel importante. Posnichev salta constantemente entre el pasado y el presente, entre la narración de los hechos y sus reflexiones actuales sobre lo sucedido. Esto crea una sensación de confusión y desorden que refleja perfectamente el estado mental del personaje. Uno de los aspectos más interesantes es el uso del narrador no confiable. A medida que avanzamos en la lectura, nos damos cuenta de que no podemos fiarnos completamente de lo que Posnichev nos cuenta, sus prejuicios, sus obsesiones, su paranoia. Todo esto colorea su narración, obligándonos a leer entre líneas y cuestionar constantemente su versión de los hechos. Esta técnica narrativa es brillante porque nos obliga a participar activamente en la construcción del significado de la obra. No podemos ser lectores pasivos. Tenemos que analizar, cuestionar, interpretar constantemente lo que estamos leyendo. Ahora bien, no podemos hablar de la sonata a Kreutzer sin abordar la filosofía moral de Tolstoy que impregna toda la obra. En este relato, Tolstoy nos presenta algunas de sus ideas más controvertidas sobre el deseo y la castidad. Para Tolstoy, o al menos para el Tolstoy que escribió esta obra, el deseo sexual es una fuerza destructiva que degrada al ser humano. Propone una visión del amor basada en la castidad y la espiritualidad, rechazando completamente el aspecto físico de las relaciones. Es interesante ver cómo estas ideas se relacionan con otros textos de Tolstoy, como El Diablo. ¿Lo leíste? O La muerte de Iván Ilich. ¿La leíste? En todas estas obras vemos una lucha constante entre los deseos del cuerpo y las aspiraciones del alma, entre lo material y lo espiritual. El dilema entre cuerpo y alma que Tolstoy plantea es fascinante y profundamente perturbador. Nos presenta una visión del ser humano dividido en constante conflicto consigo mismo. Es como si Tolstoy nos estuviera diciendo que no podemos ser plenamente humanos, plenamente morales, mientras estemos atrapados en nuestros deseos físicos. Para terminar, me gustaría que reflexionáramos sobre cómo podemos leer la sonata a Kreutzer hoy en día. ¿Qué nos dice esta obra en el siglo XXI? Es fascinante ver cómo las interpretaciones de esta obra han evolucionado con el tiempo. Desde una perspectiva feminista, por ejemplo, la novela puede leerse como una crítica feroz al patriarcado y a la objetificación de las mujeres. Aunque Posnichev expresa ideas profundamente misóginas, la forma en que Tolstoy construye el personaje nos permite ver lo tóxico y destructivo de estas ideas. Desde la psicología, la obra ofrece un estudio fascinante sobre los celos patológicos y la paranoia.
El personaje de Posnichev podría analizarse como un caso de estudio sobre cómo las inseguridades y los prejuicios pueden distorsionar completamente nuestra percepción de la realidad. Lo que me parece más interesante es cómo esta obra, escrita hace más de un siglo, sigue resonando con temas que son increíblemente relevantes hoy en día. Las dinámicas de poder en las relaciones, los roles de género, la hipocresía social en torno al sexo y el matrimonio. Todos estos temas siguen siendo candentes en nuestra sociedad actual. Escuchar este cuento en el siglo XXI es una experiencia fascinante y perturbadora. Por un lado, muchas de las ideas expresadas nos parecerán arcaicas y ofensivas, pero por otro, no podemos evitar reconocer patrones y dinámicas que siguen presentes en nuestra sociedad. Creo que el verdadero poder de la sonata Kreutzer radica en su capacidad para hacernos cuestionar nuestras propias ideas y prejuicios. Nos obliga a mirar de frente aspectos incómodos de las relaciones humanas, a examinar críticamente nuestras nociones sobre el amor, el deseo y el matrimonio. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro segundo análisis de la sonata a Kreutzer. Espero que este viaje por la mente de Tolstoy y su perturbador personaje les haya resultado tan fascinante como a mí. Como siempre, les invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido, a cuestionar, a debatir, porque al final eso es lo que hace grande a la literatura, su capacidad para hacernos pensar y sentir más allá de nuestros límites habituales. Gracias por acompañarme en este viaje literario. Hasta el próximo análisis, que viene prontito, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes de la literatura universal.